¿A quién no le fascinan los espeluznantes mitos y leyendas de gigantes? Durante siglos, los antiguos gigantes han despertado en nosotros curiosidad y pavor, y han sido un tropo frecuente en muchas culturas y creencias. En este video, hablaremos acerca de los escalofriantes secretos de los antiguos gigantes, y nos sumergiremos en la naturaleza de estas majestuosas criaturas y su origen. Ellos son oscuros y siniestros. Ellos son inmensos gigantes ancestrales. Ellos son descritos en la Biblia. Y yo soy el documentalista. Y esto es Los Antiguos Gigantes Ocultos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los antiguos gigantes. Los gigantes existen desde la antigüedad y se mencionan en muchas culturas a través de la historia. Los antiguos gigantes han sido objeto de fascinación durante siglos debido a su increíble tamaño y fuerza. Los mitos y leyendas de gigantes han sido un tema recurrente en distintas culturas, desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Los antiguos gigantes han sido descritos como seres humanoides de gran tamaño con cabezas enormes y poderosas mandíbulas. Se les atribuye a menudo una fuerza y habilidades extraordinarias, como la capacidad de levantar objetos enormes o incluso de luchar contra los dioses. Existen muchas leyendas de antiguos gigantes, y se cree que estos seres existieron en la antigüedad. Mitos y leyendas acerca de los gigantes. Los mitos y leyendas de antiguos gigantes se han susurrado en voz baja desde tiempos inmemorables. Estos terroríficos seres aparecen descritos en la Biblia y en las espeluznantes historias de muchas culturas antiguas. Los monstruos son gigantes, representados como criaturas con aspecto humano, de una altura asombrosa, con cabezas monstruosas y dientes afilados. Estas leyendas han estado presentes a lo largo de la existencia humana, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, desde la antigua Mesopotamia hasta los descubrimientos en la Antártica. Los antiguos griegos creían que los gigantes eran seres que vivían en los montes y que eran capaces de luchar contra los dioses. Los romanos también tenían leyendas de gigantes y creían que eran seres capaces de destruir ciudades enteras y con la capacidad de introducirse en los volcanes de lava caliente, sumergiéndose para luego emerger en otra parte del mundo. En la Biblia, los gigantes se mencionan como los hijos de los ángeles o los Nefilim. Se cree que estos seres eran demoníacos, de gran tamaño, con cuerpos deformes y mandíbulas poderosas. Estos gigantes poseían el conocimiento de los ángeles y eran temidos por los humanos. Tipos de gigantes y sus orígenes. Los antiguos gigantes han sido descritos de muchas maneras a lo largo de la historia. La mayoría de los antiguos textos describen a los gigantes como seres humanoides de gran tamaño, con cabezas y cuerpos enormes. Otros mitos hablan de gigantes con alas, tentáculos, colas
o incluso con habilidades propias de un ser celestial, así como el manejo de las artes oscuras y magia muy poderosa. Además de los antiguos gigantes descritos en los mitos y leyendas, existen también los llamados gigantes de la Biblia. Estos gigantes se mencionan en el Antiguo Testamento y se creían que eran capaces de muchas cosas. Por algo, eran también llamados hombres de renombre. Los antiguos griegos y egipcios transmitieron de generación en generación terroríficas historias de criaturas gigantescas, que se decía que estos hijos de Horus estaban dotados de una fuerza inmensa y unas mandíbulas feroces, lo bastante poderosas como para poner de rodillas incluso a los antiguos dioses. Los hijos de los ángeles y los Nefilim. En la Biblia, los gigantes se mencionan como los hijos de los ángeles, o los Nefilim. Según las leyendas, estos gigantescos humanoides de proporciones monstruosas poseían grandes poderes y conocimientos. Increíblemente, se les consideraba lo bastante poderosos como para librar una guerra en contra de demonios, ángeles y otros poderosos seres de antaño. Su mera presencia bastaba para infundir pavor a los humanos. Eran tan temibles que se decía que eran responsables de la caída de la ciudad de Ashdod. Al mismo tiempo, la Biblia relata que eran la progenie de la nefasta unión entre ángeles y humanos, cada uno dotado de una fuerza y un poder formidables que podían aniquilar asentamientos enteros. En el Antiguo Testamento también se menciona que los gigantes vivían en los montes de Israel y que eran evitados por los humanos. Estos monstruos gigantescos alguna vez se aparearon con las mujeres y los hombres en la tierra, creando una descendencia de gigantes híbridos, mitad Nefilim, mitad humano. Con el paso del tiempo, estas razas nuevas se fueron multiplicando, hasta alcanzar a formar comunidades enteras de gigantes. Pero su naturaleza era malvada, y de acuerdo a la Biblia, Dios vio que la tierra estaba llena de maldad y decidió acabar con todos ellos enviando un diluvio. Los gigantes de Afganistán. Los gigantes encontrados en Afganistán, de los que habla la criptozoología moderna, son un misterioso y escurridizo grupo de criaturas humanoides que se cree que habitan en las remotas regiones montañosas del país. Algunos criptozoólogos creen que estos gigantes pueden ser una raza antigua que lleva siglos o incluso milenios viviendo en Afganistán. Son gigantes que suelen tener una constitución alta y musculosa y a veces alcanzan los 2.5 metros o más de altura. Se dice que tienen un rostro similar al humano, pero con orejas puntiagudas y ojos grandes. También se dice que tienen la piel marrón rojiza y el pelo largo y negro. Los criptozoólogos creen que estos gigantes pueden haber evolucionado a partir de un grupo de neandertales que emigraron a Afganistán hace miles de años. Algunos investigadores han sugerido que pueden encontrarse pruebas de su presencia en antiguos dibujos rupestres y artefactos hallados en excavaciones arqueológicas por toda la región. Se desconoce el origen exacto de estos gigantes, que siguen rodeados de misterio. Rara vez son vistos por extraños y los avistamientos son extremadamente raros. Sin embargo, se han encontrado huellas de gigantes en la zona, así como historias de residentes locales que hablan de haberlos visto en las montañas. Todavía se discute si estos seres gigantes existen o no, pero una cosa es segura: el misterio que los rodea los convierte en un tema intrigante para los entusiastas de la criptozoología.
gigantes dormidos y la criptozoología. Los antiguos gigantes también han sido objeto de mucha curiosidad en la actualidad y han sido el tema de numerosas teorías y debates. Muchos creen que los antiguos gigantes se encuentran dormidos en alguna parte del mundo, esperando a ser despertados. Estas teorías han sido exploradas por el campo de la criptozoología, que se especializa en la investigación de criaturas que pueden no existir. Algunos creen que los gigantes están dormidos en cuevas o en el fondo del mar, esperando a ser despertados. Estas teorías han sido exploradas por los criptozoólogos, quienes han tratado de encontrar pruebas de la existencia de estos seres. No obstante, de momento, no hay pruebas concluyentes de que los antiguos gigantes existan. Hombres y vikingos gigantes. Los antiguos gigantes también han sido un tema recurrente en la mitología nórdica. Los vikingos creían en poderosos gigantes llamados los Jotun, que eran una raza de gigantes con fuerza sobrehumana, descritos como la oposición a sus primos los dioses, a pesar de que frecuentemente se mezclaban e incluso se casaban con ellos. Gigantes en América. En la mitología americana, los gigantes también son un tema recurrente. Los nativos americanos creían en la existencia de los llamados gigantes ancestrales. Todos los testimonios coinciden en que hubo una civilización antediluviana y que ésta era un mundo lleno de oscuridad y malicia, y que durante ese periodo los gigantes construyeron los cerros, las pirámides y los santuarios. Desde los comanches en el norte hasta los manteños en el sur, hablaban de una misteriosa raza de gigantes de piel blanca que fueron aniquilados de la faz de la tierra. La tradición de los Choctaw cuenta que hace mucho tiempo una raza de gigantes habitó lo que hoy es el estado de Tennessee. Unos seres con los que sus ancestros lucharon cuando migraron desde el oeste, afirmando que los Nauyo tenían una impresionante estatura. Los Navajo mencionan a unos seres conocidos como Starnak, una majestuosa raza de gigantes blancos dotados de tecnología minera que dominaron el oeste de Norteamérica, esclavizando a tribus inferiores. Ellos se extinguieron o bien regresaron a los cielos. En la mitología mexica tenemos la leyenda de los soles. Se cuenta que los Kinametsin fueron la humanidad creada durante el sol de lluvia. Su gobernante, de acuerdo a algunas versiones del mito, era el dios Tlaloc, a quien le correspondió ser el sol que alumbró durante la tercera época cosmogónica, que concluyó cuando Quetzalcóatl hizo que lloviera fuego y los Kinametsin murieron quemados. A los Kinametsin se les atribuía ser los constructores de la ciudad de Teotihuacán y del Tlaxihualtépetl, sobre el que se levantó el principal templo a la serpiente emplumada en Cholula. Los tlaxcaltecas relataban que, en tiempos cercanos a la conquista española, ellos mismos habían luchado contra los últimos Kinametsin. La estatura de los gigantes. Los antiguos gigantes han sido objeto de fascinación durante siglos debido a su increíble tamaño y fuerza. Se cree que los gigantes más grandes de la historia eran los gigantes de la Biblia. Estos seres
se creían capaces de luchar contra los dioses y eran temidos por los humanos. Según los antiguos textos, los gigantes más grandes de la Biblia tenían una altura de 6 metros. Si te ha gustado el video, no olvides darme un like. Es muy importante para mí que lo hagas, porque de esta forma el algoritmo de YouTube recomienda mis videos a más personas. Yo soy el documentalista y esto fue Los Antiguos Gigantes Ocultos.